Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Carlos Cubo y esto es En la boca del cinéfago. Empezamos. From 15 on, I had this reoccurring fantasy of meeting a hitchhiker on the road and of taking him hostage and doing what I wanted with him. About 3 years later, I was 18 years old, driving home. I saw this hitchhiker about a mile from my house. Thought to myself, should I stop and pick him up or should I just keep on going? I wish I just kept on going, but I didn't. I turned around, picked him up, and that's when the nightmare became a reality. It just seemed so bizarre to me that this obsession that I had been thinking about and wanting, just all the parts are there, and they make it possible to make it happen. What happened after you took him to the house? The house was empty. My mother was up in Chippewa Falls with her family, and my dad was living in a rented motel about 5 miles away due to the divorce. And I pretty much had the place to myself. I was drinking a lot during that time and just, I don't know, looking for something some way to find some fulfillment, some pleasure. And I acted on my fantasies, and that's where everything went wrong. This was the summer of 1978 when you took your first victim. Right. Once it happened the first time, it just seemed like it had control of my life from there on in. The second occurrence was 1984, roughly. And I met this guy at one of the bars, downtown Milwaukee bars. We went back to the hotel, just planning on getting drunk. I had put some sleeping pills in his drink to render him unconscious, and was just going to spend the night with him. When I woke up in the morning, my forearms were bruised, and his chest was bruised, and blood was coming out of his mouth. He was hanging over the side of the bed, and I have no memory of beating him to death, but I must have. And that's when it all started again. Acabamos de escuchar un extracto de una entrevista al mismo Jeffrey Dahmer, y para los que no estén muy puestos en inglés, a continuación vamos a traducir un poco lo que hablaba este tipo realmente enfermizo, como vamos a ver en este programa. Para ello tenemos a Nieves Guijarro. Hola, Nieves. Hola, Carlos. Nieves, que vuelve para hablarnos de otro personaje siniestro de la historia, en este caso más reciente, y en este caso no podemos
o no puede, como ha hecho con el Marqués de Sade o la Condesa Bathory, desmitificar a ese personaje en cuanto a crueldad y violencia, sino que aquí tenemos a un tipo realmente despiadado y bueno, uno de los serial killers, ¿no?, de los asesinos en serie más conocidos y desgraciadamente más famosos, ¿no?, desde que conocemos a los asesinos en serie como tal. Pues sí, Carlos, efectivamente, como comentabas, un asesino despiadado como pocos, y como comentábamos, este extracto que acabamos de escuchar pertenece a la entrevista del reportero Stone Phillips con fecha de febrero del año 1994 para la NBC, y unos meses más tarde, concretamente el 28 de noviembre, pues Dahmer acabaría sus días en una prisión de Wisconsin. Me gustaría decir, antes de empezar a traducir de forma breve, que esta entrevista es espectacular, que también son entrevistados Lionel y Joyce Dahmer, sus padres, y que aunque parezca imposible hay momentos emotivos y, en fin, es un documento interesantísimo. Pues ahora vamos a comentar lo que Stone Phillips le pregunta a Dahmer y cuáles son sus respuestas. En primer lugar le dice: ¿qué fue, Jeff, lo que usted piensa que le hizo traspasar esa barrera e hizo que usted tornase un mundo de fantasía en realidad? Y la respuesta de Dahmer es: desde los 15 años yo tenía esa fantasía de encontrar un autoestopista en la entrada y de llevarlo como rehén y hacer lo que quisiera con él. Y 3 años después, cuando yo tenía 18 años, yendo para casa, efectivamente vi un autoestopista que estaba más o menos a 1 kilómetro de mi casa. Pensé en si debería parar y raptarlo o seguir mi camino. Me gustaría haberlo seguido, pero no lo hice. Paré, dimos una vuelta y la pesadilla se hizo realidad. Parecía tan extraño que además yo solo tenía esa obsesión en mi mente y todas las piezas estaban allí, convirtiendo aquello en algo posible. Y esto es lo que Dahmer dice en su primera respuesta. Aquí alude a su primer crimen, que ahora después comentaremos, ¿de acuerdo? Muy bien. La siguiente pregunta que le hace el reportero es: ¿qué sucedió después cuando usted lo llevó a casa? Y la respuesta de Dahmer es: la casa estaba vacía, mi madre estaba en Chippewa Falls, perdón por la pronunciación, con su familia, y mi padre estaba viviendo en un hotel a 5 kilómetros de distancia por el divorcio, y yo tenía el lugar prácticamente para mí. Yo bebía mucho durante ese tiempo y, no sé, solo procurando alguna forma de satisfacción, algún placer, pues actué conforme a mis fantasías. Y así fue como todo salió mal. Y Phillips le vuelve a preguntar: ¿esto fue en verano del año 1978 cuando atacó a su primera víctima? Sí, cuando sucedió por primera vez yo sentía que tenía un control total de mi vida. La segunda vez fue en el año 1984 aproximadamente, cuando conocí a un hombre en un bar del centro de Milwaukee. Fuimos a un hotel con la intención de dormir la borrachera y yo tenía algunas pastillas para dormir que le puse en la bebida para dejarlo inconsciente, pero solo quería pasar la noche con él. Cuando me desperté por la mañana, mis brazos estaban totalmente arañados, él tenía el pecho reventado y le salía sangre por la boca. Estaba tirado a un lado de la cama y no me acordaba de haberlo golpeado hasta la muerte, pero debió ser así. Y así fue como todo comenzó de nuevo. Y aquí es donde termina este fragmento de la entrevista de Stone Phillips. Como comentaba anteriormente, Sí. En este extracto de entrevista, Dahmer narra sus inicios criminales, que, como bien especifica, fueron en el año 1978 con el autoestopista Stephen Hicks. A este hombre lo golpeó con una pesa, lo despedazó, lo metió en bolsas para tirarlas al vertedero y, por cierto, a modo de curiosidad, la policía le detuvo, le preguntó por estas bolsas, le detuvo porque decían que iba un poco ladeado a la izquierda del coche. Y él dijo que eran bolsas de basura y lo dejaron pasar. Y su segundo asesinato, que, como comentábamos antes, aparece en algunos libros, datado en el año 1987, lo cierto es que Dahmer dice en esta entrevista que no, que esto sucede en el año 1984. Y la víctima fue Steve Toomey, a quien conoció en un bar gay, y tal y como dice en la entrevista, él parece no acordarse de cómo lo mató,
y compró una maleta para guardarlo en el sótano de la casa de su abuela. Aquí él, pues igual que en el caso anterior, coquetea con la necrofilia, tiene relaciones con el cadáver y después lo desmembra. No solo eso, sino que a este hombre, a Toomey, pues le hirvió la cabeza para limpiarla y guardarla. Igual que hizo en el caso anterior cuando recogió a Stephen Hicks. Y esto ya se transformaría en algo habitual para él, conservar como trofeo la cabeza y parece ser que los genitales también de las víctimas. En el ínterin de estos dos crímenes, según él cuenta, tuvo un deje de arrepentimiento, es decir, de 1979 hasta 1984, él intentó dejar el alcohol y alimentar su sentimiento religioso hasta que volvió a caer otra vez. Y cronológicamente, después de cometer este segundo crimen, que como hemos apuntado, aunque aparece en algunos lugares en el 87, no es en el 84, pues no sabría decir si un año o dos más tarde, se le detiene por exhibicionismo y lo pillan intentando desenterrar a un chico muerto para tener relaciones, pero parece ser que no pudo. Y como vemos en esta entrevista, pues también él revela su modus operandi, que era ponerles a las víctimas droga en la bebida. A algunos los invitaba a su casa con pretexto de hacerles fotos, a otros para ver pornografía, y concretamente a dos menores de entre 14 y 15 años, a Jamie Dostator y Richard Guerrero, les ofreció $50 por mantener relaciones sexuales. Y así, de esta manera, pues pasaron por su apartamento pues un total de 17 personas. Pues sí, y con todo esto que estamos escuchando, cualquiera podría pensar que este Jeffrey Dahmer sufrió una infancia difícil, tuvo unos padres maltratadores, le acosaron sexualmente, que de algún modo una persona para llegar a esto en su vida adulta tiene que pasar por un calvario, por un trauma infantil. A veces sucede así, pero otras veces y muchas veces no tiene nada que ver. Son personas que han tenido una infancia feliz, y así lo demuestra el caso de Jeffrey Dahmer, pues a diferencia de otros asesinos de su estilo y de su fama, que sí que habían tenido este maltrato físico y psicológico en la infancia, aquí no. Jeffrey Dahmer fue un niño que tuvo una infancia fácil, agradable, sus padres le querían, le proporcionaron todo lo posible para su educación, tuvo una buena vida social, sus padres tenían dinero, era una clase media, incluso clase media alta. Tuvieron que mudarse varias veces. Se dice que Jeffrey Dahmer, antes de empezar a tener el gusanillo ya por matar a personas, empezó con animales, y es algo bastante común, según parece, en asesinos, que cuando son niños ya se les empieza a ver esa maldad, ¿no? En la tortura de animales, en el disfrute, más allá, porque yo recuerdo cuando era niño que me cabreaba mucho cómo había otros niños que tiraban piedras a los gatos, que cogían pajaritos y los... Bueno, pues ya los niños muchas veces no piensan las cosas. No quiere decir que esos niños vayan a terminar siendo asesinos en serie, ¿no? Pero sí que se describe muchas veces como un rasgo, ¿no?, particular de estos asesinos. Yo recuerdo la serie Dexter, por poner un ejemplo, en el que era como que era un asesino que llevaba todo el camino de terminar siendo un asesino en serie, y de hecho lo termina siendo, pero que desde pequeño su padre no le inculca una serie de valores y de cosas, ¿no?, diciéndole, bueno, pues puedes cazar animales, puedes, ¿no?, para canalizar ese odio, esa maldad, ¿no?, que te posee. Y luego ya, pues bueno, luego en la serie se desenvuelve asesinando a personas malas, ¿no?, a gente mala. Bueno,
aquí estamos hablando de la realidad. Jeffrey Dahmer empezó bien pequeño a disfrutar, ¿no?, de la tortura a animales, a pescar y a abrir en canal a esos peces, y como que ya tenía ya le empezaba ya tenía en la cabeza, ¿no?, él quería, ya le empezaban a hablarle a los demonios, ¿no?, por así decirlo, y era un anticipo de lo que pasaría más adelante. Así que, si quieres, a partir de aquí, cuéntanos un poco más. Pues, como te comentaba, 17 personas corrieron la misma suerte en su apartamento de Milwaukee, y me gustaría reseñar especialmente un episodio bastante rocambolesco, que además aparece en una de las películas que ahora más adelante vamos a comentar, y que fue en el año 1991. En ese año sobre Dahmer ya pesaban cargos por abuso sexual, ¿no? Pues él invitó al hermano de uno de los chicos que lo denunció por abusos, lo drogó, le hizo unos trépanos y le inyectó ácido. Parece ser que mientras él bajó a por licor, el chico se le escapó. Los vecinos, pues claro, llamaron a la policía. Y cuando Dahmer llegó, se encontró pues al espectáculo, a mucha gente arracimada, y claro, la policía también estaba allí. Entonces los agentes le preguntaron, y como el chico no podía hablar, él dijo que era su amante y que estaba borracho. Y tal era su poder de convicción, fíjate, que los policías le ayudaron a subir al muchacho, estuvieron en casa de Dahmer sin darse cuenta absolutamente de nada, y fueron ellos los que volvieron a tumbar al chico en la cama. Otro rasgo, por lo que veo, de este Jeffrey Dahmer, y al igual que otros asesinos en serie famosos como Ted Bundy, por ejemplo, es esa labia, podríamos decir, ¿no? Sabía cómo llevar a su terreno, ¿no?, a sus víctimas, cómo engañar, como estás contando, ¿no?, cómo manipular a la gente, en este caso también a la policía. Son gente que tiene quizás, no sé si el cociente intelectual alto, no lo sé, y de hecho en este caso, por ejemplo, no lo creo, pero tienen algunas facultades, ¿no? Más que de inteligencia, diría habilidad social, sí, para llevar a cabo lo que quieren, ¿no?, esos crímenes. No hay que olvidar que sin esa habilidad sería muy difícil que cometieran crímenes durante tantos años sin ser atrapados, ¿no? Efectivamente. Haciendo otro inciso, mientras Nieves nos habla de crímenes que fueron cometiendo a lo largo de los años, Jeffrey Dahmer estuvo en el ejército. Sí. De hecho, se metió allí por el padre, ¿no? El padre y su madrastra, porque el padre se divorció de la madre, poco después se volvió a casar. Bueno, y juntos le convencieron, ¿no?, para meterse en el ejército, para que hiciera algo con su vida. Y bueno, fue en el ejército donde le mandaron a Alemania, y allí tuvo que volver porque tenía graves problemas con el alcohol y le mandaron fuera. El alcohol fue uno de los problemas que tuvo este asesino, ¿no? Yo no sé si fue hasta bien entrado en años o fue solo al comienzo, o fue alcohólico siempre, o solamente lo fue en una etapa más joven. Pues dijeron sus compañeros que este hombre había empezado con unos 15 o 16 años. Además, mira, existen testimonios de compañeros suyos en el ejército y han aparecido unas fotos por internet que ya son públicas y notorias. Una de ellas que aparece Dahmer tumbado en una cama con una botella, que esa foto me imagino que se darían para reírse de él, ya sabes cómo son los compañeros. Y sí, parece ser que fue desde que él era jovencísimo, desde que él se dio al alcohol. Vamos a añadir
que Jeffrey Dahmer murió con 34 años. Sí, ahora lo comentamos. Sí, por lo cual todo lo que hablemos aquí, hablando de con el paso de los años, tampoco fue mucho más allá, porque en realidad los motivos ahora los contaremos. Murió joven. Pero bueno, sí, cuéntanos. Sigue contándonos más crímenes rocambolescos o no que cometió este tipo. Pues lo cierto es que él termina su andadura, cercana a terminar su andadura fue esta aventura, entre comillas, que te estoy contando del chico este que le ayudó a subirlo a la policía a casa y demás. Esta pues ya sería su última andanza, porque unos meses más tarde pues se llevó a casa a Tracy Edwards y este chico se le escapó y ya la policía se dio cuenta de todo lo que estaba sucediendo. Tracy Edwards, que por ejemplo, aquí un inciso para decir, se puede seguir también la declaración de Tracy Edwards por YouTube, porque está el juicio completo de Dahmer para todo el mundo que tenga curiosidad por seguirlo. A mí, yo reconozco, la curiosidad me mató y yo lo he seguido entero. Yo lo seguí entero, sí. Entonces, pues, como comentaba, pues la policía cuando fue a su casa ya salió la verdad a relucir y encontraron un mausoleo de los horrores. Literal, porque en la nevera de Dahmer había restos humanos, en el congelador tenía una cabeza. Pues si no lo habíamos dicho antes, pues ingería también partes de sus víctimas. Sí. Porque él decía que era para que estuvieran siempre con él. De ahí el apodo, ¿no? El caníbal de Milwaukee. Efectivamente. Y también encontraron pues fotos de cadáveres, como hemos comentado antes, cráneos y un largo etcétera. Cuando lo detuvieron se le intentó juzgar con el atenuante de enfermedad mental, pero bueno, pues le examinaron y esto fue rechazado. Entonces pues le salió una condena por 15 cadenas perpetuas y se le envió a un instituto correccional en Columbia. Allí le entrevistó el FBI y se dijo pues que por seguridad que no podía, que este hombre tenía que estar en la cárcel, vaya. Ellos dijeron que mejor que estuviera en una institución mental que en la cárcel. El caso es que él obviamente pues no podía seguir en libertad. Y a él lo apartaron un poco, pero él pidió tener contacto con el resto de presos, ¿no? Y como hemos comentado, pues seguridad no le dejaban. Y finalmente lo destinaron a hacer tareas de limpieza. Y lo que comentábamos antes de que él efectivamente murió con 34 años, porque concretamente en noviembre, creo que el 28 o por ahí, y aquí he escuchado yo varias versiones. Hay quien dice que ahí en la cárcel pues sus compañeros le cogieron manía porque se le acusó de crímenes racistas, pero más adelante el hombre que lo mató, Christopher Scarver, declaró a la CNN que lo hizo porque Dahmer parece ser que tenía un sentido del humor bastante grotesco, que moldeaba las extremidades humanas con la comida y las dejaba por ahí para que se encontraran el resto de presos, les vacilaba a los guardias también, hacía bromas relativas al canibalismo y finalmente pues la crónica, por ejemplo, aquí en España dijo que le reventaron la cabeza mientras limpiaba un baño. Pero yo luego escuché que no fue así, que dejaron a Dahmer en el gimnasio junto a Scarver y otro compañero que limpiaba los baños con él, que ahora no recuerdo el nombre, y Jesse parece ser, sí, Jesse Anderson se llamaba, y parece ser pues que este hombre, Scarver, le reventó la cabeza con una barra de metal mientras estaba en la sala de pesas. Luego fue a por Jesse Anderson. Este hombre estaba acusado de matar a su mujer y había intentado que inculparan a un hombre negro, y fue a por Jesse Anderson también y lo mató también ese mismo día y en ese mismo momento. Christopher Scarver, sí, que era un tipo, decían, esquizofrénico. Sí. Y bueno, sí, pues la versión oficial es esa, es que murió debido a golpes en la cabeza que le propinó este preso. Junto a también murió Jesse Anderson. Sí, claro. Murió un poco antes, también por golpes.
Y bueno, ahí terminó la estancia en prisión de Jeffrey Dahmer, un tipo que yo no sé si será como otros tantos, no sé si se conocerá realmente todo lo que hizo o solamente se habrán descubierto algunos casos. Aquí hemos citado varios. En total, ¿cuántos crímenes oficialmente se le atribuyen? Pues 17, y parece ser que él confesó la totalidad de ellos, vamos. Él no tuvo ningún tipo de problemas. Incluso, mira, voy a contar una anécdota. Cuando termina esta entrevista, este hombre, el entrevistador, le da la mano y él se toma 5 segundos para decirle que porque había cerca de ellos hay como una caja. Él se toma 5 segundos para decirle que en esa caja tuvo metidos los restos de uno de los chicos a los que mató. No sabemos si es con afán de protagonismo o qué, pero es lo que él hace. Antes de marcharse, él tiene ese gesto con el entrevistador, que al hombre le llama también muchísimo la atención cuando termina el programa. Otro rasgo, ¿no? El querer ser importantes, ¿no? El hacerse notar. Muchos de estos asesinos tienen ese rasgo en común, esa especie de... ¿cómo decir? No me sale la palabra ahora. A ver, sí, esa necesidad de focalización en su persona. Narcisismo, podríamos decir, narcisismo. Ganas de que se conozcan, ¿no? De que sean famosos. De hecho, hago un inciso con una recomendación, ya que estamos con este tema de asesinos en serie, para todo el que guste de estos temas y no lo haya visto ya, que no se pierdan Mindhunter. También te lo digo a ti, Nieves, porque creo que no la has visto. No. Es una serie que está en Netflix, la puedes ver completa, y es brutal. Está producida y algunos capítulos también dirigidos por David Fincher, el director de Seven, Club de la Lucha, etcétera. Y es una serie brutal que cuenta cómo, bueno, es que de hecho daría para un programa. Cuenta cómo el FBI, ¿no? Los comienzos de la investigación de asesinos en serie, antes de que siquiera se conociera esta palabra, de que existiera la palabra, ¿no? Fueron estos detectives, estos agentes del FBI los que lo inventaron, ¿no? Con sus procedimientos, y hacían algo que rara vez se hacía o que antes era impensable. Estamos hablando de los 70, que era ir a las prisiones a entrevistar a estos asesinos tan peligrosos, ¿no? Convictos que en muchos casos ellos mismos accedían libremente y sin problemas a hablar de lo que hacían, e incluso, como se demostró, engrandecían muchas veces los propios hechos, ¿no? Querían hacerse notar incluso más de lo que habían hecho. No por nada el mismo Charles Manson, ¿no? Ahí tenemos quizás el caso más famoso, y ahí sí que tenemos un buen programa, ya se andará, con Charles Manson, recientemente fallecido, que es quizás el asesino en serie más... Bueno, aunque él en realidad no mató con sus manos, o al menos no es reconocido, ¿no?, que matara a nadie, sino que lo hacía su secta, sus seguidores. Antes de ponernos con las varias películas que han adaptado, se han basado en la vida de este tipo, ¿hay alguna cosa más que nos quieras añadir, Nieves? Sí, y es que la psicología de Dahmer es complicada como pocas, porque muy a pesar de los crímenes tan espantosos que cometió, y puede parecer que estoy partiendo una lanza por él, pero no, porque esto es evidentemente espantoso, voy a decirlo. Él hizo unas declaraciones, por lo cual se dice que él pretendía que lo mataran en la cárcel, y de ahí su carácter provocador. Y concretamente dijo: este es el gran final de una vida malgastada, y el resultado final es abrumadoramente deprimente. La historia de una vida patética, enferma y miserable. Nada más.
Y lo cierto es que, pues bueno, como comentaba, fue un asesino bastante mediático y además un asesino querido, entre comillas, porque durante su estancia en la cárcel pues recibió regalos, recibió dinero también y se pudo permitir comprarse cosas. Y tampoco pagó ni un miserable dólar de las indemnizaciones que se le exigieron. Y con eso termino mi apunte. A eso iba antes, ¿no? Es curioso la empatía que pueden llegar a despertar, ¿no? Este tipo de seres tan indeseables, ¿no? Con actos probados tan horribles. Siempre hay una parte de la sociedad que no parece tener problema, que incluso le encuentra el morbo, ¿no? A que sea así, ¿no? Hay muchos casos de asesinos despiadados que estando en la cárcel han recibido un montón de cartas, incluso de mujeres, en el caso de hombres, seguro que también ha sucedido al revés, pero esto también daría para un tema, para hablar con algún psicólogo, ¿no? Psiquiatra, el tema de la atracción, ¿no? Que sienten determinado tipo de mujeres por este tipo de personajes, ¿no? Que cuando están en prisión reciben tantos halagos, cartas, incluso ofertas de matrimonios, ¿no? Es curioso. Pues nada, vamos a hablar un poquito de lo que ha dado este personaje en el ámbito cinematográfico, que como no podía ser menos, pues ha tenido sus pelis. Una de las más recientes que ha tenido ocasión de ver, Nieves. Yo lo siento, Nieves, al final no he tenido tiempo, no la he visto, lo voy a hacer, a ver también qué me comentas tú de ella, si me entran más ganas. Se llama... ¿cómo se llama? ¿Cuál era el título, Nieves? My Friend Dahmer. My Friend Dahmer, sí. Y si me permites, para hablar de ella, primeramente, pues tengo que hablar de My Friend Dahmer como novela gráfica, porque esta película está basada en una novela gráfica de Der Farder, que está llena de muchísima documentación, porque retrata la etapa adolescente de Dahmer. Y este hombre, Der Buffer, pues es que fue compañero de colegio de Dahmer. Él dijo que tras hacer este cómic ya había cerrado su etapa digamos, homenajear, entre comillas, que tampoco fue eso lo que pretendió, pero bueno, a esta figura. Y como he comentado, su cómic fue premiado en el 2014 en el Festival Internacional de Angoulême y elegido, que precisamente en el año 2017, en abril creo, pues estrenó esta película con el mismo título, que es My Friend Dahmer, y fue estrenada en varios festivales, entre ellos también en Sitges. Sí. Lo que más llama la atención, tanto de la obra gráfica como de esta película, o por lo menos a mí, es pues la ausencia de los típicos detalles morbosos que este tipo de personajes suelen mostrar en las producciones como modo de atractivo. La verdad es que aquí, igual que en la obra gráfica, han humanizado muchísimo al monstruo entre comillas. Y lo muestran más... Sí, perdona, Nieves. Yo he visto, por lo poco que he visto en imágenes, demás, no he querido ver el tráiler, siempre he visto al personaje muy joven, en su etapa puede ser de instituto, ¿se basa en esa época o sí, claro, porque efectivamente Der Farder lo que hace es reflejar esa época cuando él fue compañero de Dahmer, de ahí My Friend Dahmer. ¿Sí? Y como comentaba, pues lo humanizan muchísimo esa figura y lo muestran más como una especie de conejillo de indias de la sociedad. Es decir, esta película llega a plantear la pregunta de si el psicópata nace o se hace, porque él permite que su comportamiento anómalo sea un show para sus compañeros que lo disfrutan. Es decir, es aquí la figura de un ser humano que, para tener cierto éxito, entre comillas, tiene que comportarse como un bufón y exhibir su locura. Y como apunte decir que precisamente, cosa que es curiosa,
esta película termina en el momento en que Dahmer, que conduce borracho, termina cuando él ya se había dado a su etapa alcohólica y recoge a Stephen Hicks. Es decir, toda la película se centra en eso, en los problemas de relación de Dahmer durante esa época, que para tener cierta aceptación, entre comillas, pues se tenía que dar a su comportamiento bizarro y a ser un espectáculo para sus compañeros. Entonces, en cierta medida, pues el director también y el escritor de la obra gráfica, digamos que lo que hacen es partir un poco una lanza por Dahmer, ¿no? Pues no sé yo hasta qué punto eso... no sé. Pero es así. O sea, que esta película, en cuanto a su estructura, podría ser como una precuela de otras películas que hay que cogen al personaje ya cuando es un asesino, cuando empieza a serlo. Esta peli entonces no va de crímenes. No, para nada. Esta película lo que retrata es la juventud de Dahmer y su necesidad de, pues igual que, curiosamente, Carlos, igual que en la cárcel pidió tener contacto con los demás presos, pues él siempre tuvo esa necesidad de relacionarse con los demás, pero él tenía ahí, pues lo que hablamos, ese punto extraño que no le permitía tener la aceptación de la gente. Entonces es una peli, aunque puede ser polémica, ¿no? Por ese tono por el que ha optado. Bueno, tampoco se ha hablado mucho de ella. Creo que está en Netflix, si no me equivoco, se puede ver en Netflix. También la podéis encontrar, cada uno que la encuentre a su modo, ya es fácil encontrarla. Sí, yo creo que la voy a ver porque me resulta interesante. Luego ya valoraré si moralmente me gusta esa perspectiva que comentas o no, porque estamos hablando de un tipo realmente horrible, ¿no? Sí, pero bueno, este hombre lo conoció y entonces, pues bueno, pues él dijo que con esta obra gráfica, que más tarde, como hemos visto, pues ha creado una película que a mí, como te digo, me parece que es bastante digna y aceptable. Él ya dijo que con esto rompía el tema. O sea, el tema de Dahmer se había acabado ya para él con esto. También es cierto que, y aquí tenemos seguramente al mayor genocida o uno de los mayores de la historia de la humanidad, como es Hitler. Hay una peli que se llama, está muy famosa, El hundimiento, donde hacen algo similar. Bueno, a ver, no le intentan poner ni mucho menos del bueno, pero sí que lo humanizan, ¿no? Muestran esa parte humana, ¿no? Que no hay un monstruo, sino una persona que tampoco es un loco. Es una persona que puede llegar a hacer cosas horribles, ¿no? Pero que luego tenía su vida normal, ¿no? Su vida social, sí. Su mujer, sus amigos, su trabajo, o lo que él quería ver como su trabajo, lo que le motivaba. Y de ahí la frase de que da más miedo, ¿no? Pensar que un tipo como Hitler no estaba loco. Es más agradable para nosotros pensar que era un loco, ¿no? Pero no era ningún loco. Sabía lo que hacía y lo hacía. No era ningún loco. Y muchos de estos personajes, como Jeffrey Dahmer, también está ahí el debate de si realmente estaban locos o no lo estaban y eran personas normales, que ellos actuaban de esta forma porque para ellos eso era lo normal, para ellos no era algo malo, ¿no? Igual que el que, a ver, esto que se entienda lo que voy a decir, hay personas, ¿no?, que cazan y no se sienten mal por ello, ¿no? Cazan a un león, por ejemplo, lo abren en canal, se hacen una foto con él y no sienten ningún tipo de tristeza ni empatía por ese ser vivo también, ¿no? Pues digamos que estos asesinos llevan eso al nivel de las personas, no solamente con animales. Así empezó Dahmer, pero luego lo llevó a las personas
Y aquí es donde entra el terreno de los locos. Pero realmente estaba loco, o como nos cuentan en esta película, o por lo que tú me comentas, ¿no? Por lo que he entendido, que tú me has comentado, era un adolescente con sus neuras, claro. Pero bueno, Sí. Normal, que tenía su vida normal, ¿no? Y que le intentan humanizar de esa forma de que veamos que no era un monstruo ni un loco hasta que ya cometió estos crímenes. Sí, bueno, él también se expresa pues que en el colegio tenía, bueno, en el colegio, en el instituto tenía su cierto club de admiradores, ¿no? Debido a sus excentricidades, es decir, ellos, sus compañeros estaban atentos a su comportamiento, quiero decir. Él, pues evidentemente, lo que hablamos, no era una persona con un normal. Y de hecho yo creo que también él, pues como por X o por B no cuajaba, pues se valía de estos ardides, de mostrar esa extravagancia, para intentar llamar la atención de los demás. Y mira lo que finiquitó, 17 personas. Claro. Pues lo que hablábamos de locura, ¿no? Si recuerdas, como hemos comentado antes, pues cuando él cometió el segundo crimen en el 84, él asegura que de lo que sucedió durante esa noche no se acuerda de nada, y que cuando se despertó, por así decirlo, pues ya había matado al hombre con el que se había acostado. Yo no me lo creo, yo pienso que eso pues tuvo que ser algún ardid del abogado, porque me parece imposible que le hubiera reventado el pecho a este hombre y que él no se acordase de nada. No sé. Ahí sí que ya estaría, pero claro, no estamos en la cabeza, no estamos en la cabeza de este tipo, ni es muy difícil porque muchas veces se da por hecho, ¿no? Y se les manda a psiquiátricos a cumplir las condenas, que es porque son locos, porque no se acuerdan de lo que han hecho, porque no sé hasta qué punto esto será creíble, claro. Yo no me lo creo, ya te digo. Claro, ahí está el tema. Una cosa es lo que se diga, lo que se saque al final en un juicio, otra cosa es lo que haya pasado realmente, ¿no? Por eso, de ahí lo que estaba diciendo antes, ¿no? Que quizás muchas veces este tipo de gente asesina de esta forma y luego se buscan otras soluciones, otras alternativas en los juicios para exculpar de algún modo, ¿no? Añadiendo esa locura, pero da mucho miedo pensar que esta gente hace lo que hace conscientemente, no tiene ningún problema para ello, no siente ningún dolor por ello, ninguna empatía por la persona, y no necesariamente son locos como lo pueda ser, fíjate, mismamente la esquizofrenia, ¿no? Una especie de locura, ¿no? Una enfermedad mental. Y el tipo que mató a Jeffrey Dahmer sufría de esquizofrenia, ¿no? Ahí sí que podríamos decir que ese tipo era un loco. ¿Lo era Jeffrey Dahmer? ¿O simplemente era un tío con maldad, ¿no? Una persona mala, ¿no? Que no sentía ningún tipo de lástima por nadie. Bueno, pues quedar ahí es un tema interesante, y que precisamente en la serie que os he recomendado antes, Mindhunter, se habla de ello, y se habla de esa polémica que surge a raíz de estas palabras que yo ahora he dicho, o que podemos ver en la película que nos ha comentado Nieves, ¿no? En eso de humanizar al asesino. Hace décadas, ¿no? En los 70, cuando una personal del FBI, ¿no? Que estudiaba estos casos, intentaba humanizar de algún modo a estos asesinos, hablando de ellos como personas, no como monstruos ni como locos, se les echaban encima, ¿no? Y decían, no, estos son locos, no se les puede tratar de otra forma. Y decía, pero es que precisamente a lo mejor es lo que ellos quieren, ¿no? Que se les trate como eso, ¿no? Como un loco, como alguien que no tiene capacidad para pensar por sí mismos, pero es que no nos hemos parado a pensar que realmente esta gente puede ser muy consciente de lo que hace, y a partir de ahí hay que estudiarlo para evitar, ¿no? Desde pequeños que otros lo terminen siendo, ¿no? Para intentar educar al asesino antes de que lo sea. Y a raíz de ahí hay otro debate de ¿se puede realmente parar los pies a un tipo así? ¿O terminará haciéndolo, sea como sea, terminará sucumbiendo a ese instinto? ¿Tú qué opinas de eso?
Mira, te voy a comentar que a mí lo que me parece curioso en la psique de Dahmer es su ambivalencia, porque él sí cometió unos crímenes espantosos, pero él siempre mostraba ese, puede que fuera teatral, no sé, ese deje de arrepentimiento, o sea, y es cierto que desde que cometió su primer crimen del año 1979 hasta el año 1984, él durante ese tiempo tuvo la capacidad, y lo hizo, de dejar de matar y de convertirse en una persona religiosa, pero volvió a recaer. Lo de la religión, sí, bueno, lo de la religión, todo esto me suena más como pudo tener cierto sentimiento de culpa, quizás, sí, y quizás se quiso refugiar ahí, pero no pudo, y le volvió el instinto de asesinar, sí, y volvió a ello, sí. Y sobre todo cuando volvió a beber, muy importante, porque sus compañeros de clase, incluso sin este hombre mismo que hizo la obra gráfica en su honor, entre comillas, este hombre lo dijo, que él era un alcohólico empedernido desde los 16 años y que sus compañeros ya sabían que su vida no iba a acabar bien. Lo que pasa que no imaginaron verlo en las noticias y que se dijeran todas esas barbaridades que había cometido. Sí, y conocemos este caso, conocemos el de Ted Bundy, el de Ed Gein, muchos más, pero ¿cuántos habrá a lo largo de la historia? Sobre todo desde antes de que esto se estudiara más, ¿no? Estos casos, y hubiera unos investigadores también más capacitados, ¿no? para ello. ¿Cuántos habrá habido a lo largo de la historia que no sabemos de ellos, que no han salido en libros, que no han salido en cine, que no han sido ni siquiera condenados? Pues sí, la figura del asesino en serie cada vez más presente hoy en día. Desgraciadamente conocemos casos aquí en España también recientemente, secuestradores, asesinos en serie, asesinos simplemente, aunque solo lo hagan una vez, sean condenados, que lo pueden volver a hacer. Y bueno, pues figuras que dan para muchos programas, para temas muy interesantes. Sin apartarnos del tema del cine, hay más pelis que el oyente puede ver sobre Dahmer. ¿Recomendarías alguna en especial? Porque a mí ahora, de las modernas, yo recuerdo una hace unos años con el actor Jeremy Renner, que bueno, era un poco telefilmesca, no me terminó de convencer, era un poco ya la versión del Dahmer más ya metido en harina, podríamos decir, ya metido en sus 20 y pico años, cuando empieza sus andanzas. ¿Qué te pareció a ti esta peli, si la has visto? ¿No? Sí, pues esta película a mí me pareció que, igual que la anterior, porque la primera que se hizo de él fue en el año 93, que él aún vivía, se produjo cuando él aún vivía, y esta película tenía una estética total de telefilm. Pues en este caso, como tú comentas, la del 2002 al igual, pues tiene también una estética total de telefilm que mata. A mí, además, para qué te voy a engañar, pues Jeremy Renner no me gusta como Dahmer, no me parece creíble, y además físicamente pues tampoco le veo el parecido, aparte que es una película con una carga dramática nula. Es la típica peli que la ves y se te ha olvidado al momento. Sí, es de esas pelis, yo recuerdo que salieron bastantes como en plan churrería, me acuerdo por aquellos años. Algunas no estaban mal, bueno, salió la de Gay, salió la de, pues como los que he citado ahora, salió otra de Ted Bundy, que incluso llegaron aquí a España, al menos yo me recuerdo, de hecho la vi en cine, la de Ted Bundy, pero dejaban ese tufillo a telefilms. Luego ya empezaron a salir más en vídeo, la del payaso este, que es otro tema muy interesante, me parece, el asesino Gacy, ¿no? Sí, John Wayne Gacy, que ahora mismo te contaré en la parte literaria, porque hay un libro, lo que pasa es que ya lo cuento mejor, en el cual comparten protagonismo Dahmer y Gacy, pero ahora lo hablamos. Pues bueno, si no hay ninguna peli, que al parecer no hay mucho, ¿no? Estamos esperando una buena peli, una gran peli sobre este personaje. Bueno, que
podría ser My Friend Dahmer, aunque como dices no nos cuenta más allá de su adolescencia. Si no hay ninguna peli así más a destacar, puedes empezar si quieres con las recomendaciones de libros o... En cuanto a pelis, como iba a mencionar, por ejemplo, La vida secreta de Jeffrey Dahmer, que a mí no me gustó para nada, tiene una estética total de telefilm, aunque hay críticas que se empeñan en decir que es una adaptación buena, adaptación de los hechos, quiero decir, y a mí, como he dicho, me parece aburrido y poco interesante, y por si a alguien le interesa, pues se puede encontrar completa en YouTube, por si alguien tiene la curiosidad. Y en 2006 se rodó un drama que se titulaba Rising Jeffrey Dahmer. Esta parece ser estar retratada durante el juicio en el año 91, y yo no la he visto, pero dicen que apunta muy bien. Y bueno, ahora que me acuerdo, el otro día vi el cartel de una titulada Jeff, con fecha del 2012, pero la verdad es que yo de esta película no tenía ni pajolera idea. Pues yo tampoco, la verdad. Ni idea. Y te voy a decir que, curiosamente, la mejor de las que estamos nombrando es, la mejor de todas, es My Friend Dahmer, exenta de carga criminal, pero para mí es la mejor de todas. Y documentales, pues te iba a comentar que hay a cascoporrillo, y como hemos hablado, pues este de NCB, de NBC News, que es de los que hay, y es de los muchos que hay, y es espectacular, por no decir que es el mejor de todos, y se tituló Confessions of a Serial Killer. Yo creo que en el apartado audiovisual lo más interesante que hay a día de hoy para acercarse a la figura de Dahmer es eso, son los documentales, que yo creo que es fácil encontrar en YouTube, por internet, vamos, ahí, porque tema de películas, bueno, sí, aparte de ya la que ha recomendado My Friend Dahmer, eso digo, no hay gran cosa, pero es un personaje del que seguro, yo he visto alguno hace tiempo, hay bastantes documentales interesantes. Sí, pues como yo estaba diciendo, pues me gustaría recomendar Confessions of a Serial Killer, porque como dijimos antes, pues el periodista Stone Phillips recopiló muchísima documentación. Además, se trata de unos archivos que ya son imperdibles y valiosos, porque, como ya sabemos, esa fue la última entrevista, o si no la última de las últimas que concedió Dahmer, porque en noviembre de ese mismo año, pues murió asesinado. Luego, pues también entrevistan a sus padres, como he comentado, y Joyce Dahmer pues falleció de cáncer en el año 2000, que era su madre. Sí. Y es tremendo, porque a mí hay momentos que me dejaron choqueada. Por ejemplo, cuando el entrevistador llegó allí con sus padres, el abrazo que sus padres le dan. Y hay una escena durante la entrevista que él pide perdón y le dice a su padre: lo siento, papá, te quiero, y se abrazan, y el padre le dice también: yo también te quiero, hijo. Y es que es tremendo, porque yo misma miraba y decía, es que no sé qué pensar. Termina dándote lástima y todo. Sí. Apuntamos el documental, como he dicho que se titula Confessions of a Serial Killer. Pues apuntado, yo me lo apunto porque tiene muy buena pinta. Sí, y hay uno muy interesante de 2012 que también está en YouTube, que es The Jeffrey Dahmer Files. Este es más experimental, un poquito con footage, porque supuestamente está grabado durante el verano de su arresto en el año 91, pero este no es como el anterior, no es tampoco documental, tiene una parte ficticia. Y por lo que vi también, aunque no tengo ni idea, es pues 2 capítulos que se ve que hay de una serie, que yo no sé si eso habrá llegado a hacerse, que se titula Dahmer on Dahmer, a Serial Killer Speaks, pero yo de eso la verdad es que no tengo ni pajolera idea, de que te voy a engañar, de si eso se llegó a hacer o no. Y de la figura de Dahmer, pues poco más hay que decir, salvo esto, que es lo principal. Muy bien, pues si quieres pasamos al mundo literario. Sí. Con Dahmer. Sí. Efectivamente, el mundo literario de Dahmer pues no es como en muchos otros casos un mundo literario de ficción, no, aquí lo que más hay son pues ensayos y retratos, ¿no? A mí me gustaría resaltar unas cuantas, y de las que han sido traducidas pues reseñaría Dentro del monstruo, de Robert K. Russell. Ese hombre trabajó en el FBI, él es, o era, porque no sé si se había jubilado, forense. Y este hombre pues tiene una especialidad en criminalística sexual.
lo que recoge este libro, que es muy riguroso, son entrevistas, pero no solo con Dahmer. Precisamente por su especialidad, él eligió a John Wayne Gacy, como comentábamos anteriormente, y este libro pues es un libro muy completo, en el cual, como estamos comentando, pues figuran entrevistas con Dahmer y con Wayne Gacy, y además es muy interesante y se puede conseguir en Casa del Libro pues por algo más de 11 euros. No vale más, y yo se lo recomendaría a todo el mundo si el que quiere comprender un poco esta patología e imbuirse en estos temas. En el terreno nacional pues también tenemos una buena pesca, y voy a nombrar un ensayo interesante que es del criminólogo Francisco Pérez Avellán, que se titula El hombre lobo y otras bestias. Y este libro, pues, no trata solo de Dahmer, lógicamente, ofrece un repaso por los perfiles de los delincuentes más reseñables, por así decirlo. Y podemos encontrar, pues, desde Peter Kürten, el vampiro de Düsseldorf, por cierto, también muy buena peli, que podemos tocar en alguna ocasión, pasando por Ted Bundy, y por supuesto, pues, no podía faltar Las andanzas del carnicero de Milwaukee. Este libro es del año 2010, está también disponible en ebook a un precio muy módico, y a mí me parece tremendamente divulgativo y lo recomiendo también. Un apunte, Nieves. Acabas de decir El carnicero de Milwaukee. Se le conoce también como El carnicero de Milwaukee. Sí. También se le conoce como el caníbal. Es decir, pero yo creo que su faceta como caníbal no es tan, digamos que no es tan popular, ¿no? Es decir, que no es conocido Dahmer como un caníbal, ¿no? O sea, aunque tuviera alguna presencia en las noticias este apartado. No, él declaró que él despiezaba a sus víctimas porque él las fagocitaba, vamos, con la intención, como hemos comentado anteriormente, de que estuvieran siempre cerca de él. Es como si él tuviera esa especie de carencia de amor, por decirlo de alguna manera. Y siguiendo con la estela literaria, pues hay otro libro de 2013 que lo firma Gregorio Dodal, que se llama Los grandes asesinos de la historia, y habla de Dahmer en estos términos, porque tengo aquí un poquito de un fragmento. Entonces cuenta que él empezó a torturar animales a los 10 años, cosa que tú decías, sin aparente motivo, que él no tenía traumas familiares y de hecho fue un niño muy querido, y que reunía los restos de animales atropellados que se encontraba y también los limpiaba, igual que hacía con las cabezas. Y aquí, pues muy por el contrario que en la obra gráfica My Friend Dahmer, pues aquí sí se señala muchísimo su condición monstruosa desde niño. Y a mí pues me parece que en cuanto a bibliografía, que es muy amplia y miles y cientos de retratos criminales, pues estos títulos en lenguaje castellano son los más interesantes, y como digo, en otras lenguas pues hay también Ciento y la madre. Hacía taxidermia a lo Norman Bates. Sí. Le gustaba esos rollos. Bueno, pues le hemos dado un repaso interesante a la figura de este asesino, que da para más, como siempre pasan con todos estos personajes, dan para mucho, ¿no? Dan para hablar mucho, pero bueno, esto es una horita de resumen, englobando un poco lo más interesante, y luego ahí dejamos libros, pelis, para que cada uno, documentales, para que cada uno pueda extraer más información, investigar más si le interesa. De hecho, como a mí me pasa siempre que hago un programa contigo, Nieves, con estos personajes, luego me empiezo a meter más para buscar sobre ellos, porque me terminan interesando todavía más, y hay piezas que desconocía, mira, de hecho, como te dije antes, este documental de Confessions Serial Killer es muy interesante, voy a buscarlo. Y por cierto, también animo a la gente, porque yo ya te digo, la curiosidad me picó muchísimo, a que sigan, que además están todas las partes en YouTube, el juicio de Jeffrey Dahmer y la declaración de la víctima que lo denunció, que además tiene el semblante completamente tocado. Eso es horroroso de ver.